Hola a todas y a todos, y a todos también, ¿por qué no? Si habéis llegado hasta aquí, significa que habéis sobrevivido a los videotutoriales de programación. Si no sabéis programar, no os asustéis. Lleva algo de tiempo interiorizar y asimilar los conceptos, pero si perseveráis, pues lo conseguiréis. En los próximos vídeos vamos a aprender cómo manipular tanto los objetos como los componentes principales de los GameObjects en Unity. Para ello vamos a añadir unos cuantos objetos a nuestra escena de ejemplos de programación. Vamos a crear un cubo, lo centraremos en la posición 0, 0 y lo pondremos en la posición 0,5. Vale, la cámara debería estar en I1, Z-10. Bueno, esto es porque modifiqué la escena el otro día sin querer y con una rotación de 0. Vale, deberíais verlo tal que así. Vale, a este cubo le vamos a añadir el componente Animator y le vamos a asignar el Animator Controller que hicimos en los vídeos anteriores. ¿Vale? Este Animator tenía dos animaciones, cubo 1 y cubo 2. También vamos a crear un canvas. Súper importante, Scale with Screen Size, para que se adapte al tamaño de nuestra pantalla. Vamos a crear un panel. Vamos a posicionar este panel en la parte superior y vamos a hacer que tenga una altura, bueno, algo así. Vamos a ponerle el pivote en I0 y lo vamos a posicionar, perdón, en I1 y lo vamos a posicionar en I0 para que quede aquí arriba. Y a este panel le vamos a añadir un componente de cada tipo. ¿Vale? Por ejemplo, una imagen. La posicionaremos, pues, por ejemplo, aquí. Vamos a añadir una caja de texto, TextMesh Pro. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Si hacéis doble clic o pulsáis la F, lo centrará ahí. Pinchando sobre estos iconitos podemos girar la vista. Vamos a añadir, pues por ejemplo, toggle. Vamos a añadir un slider. Vamos a añadir un botón. Un drop down. Un input field y también vamos a añadir, para que veáis cómo se hace, una caja de texto legacy y un botón legacy. ¿Vale? Pulsando en mayúsculas los selecciono todos, los meto en el panel, los voy a centrar y ahora los voy a posicionar. ¿Vale? Pues vamos a poner por aquí el toggle, por aquí el slider, aquí el botón de TextMesh Pro, por aquí el drop down, por aquí el input field, la caja de texto legacy y, por ejemplo, aquí el botón y la caja de texto legacy me la voy a llevar aquí. Bien, a continuación vamos a añadir un nuevo script. Podríamos venir aquí a la carpeta scripts y aquí pulsando aquí crear un nuevo script de C#, pero otra forma es darle aquí en Add Component y podemos escribir ejemplos
ejemplo, UI, le vamos a llamar. Y veis que aquí aparece la opción New Script. Si le damos, nos creará un script con este nombre y lo añadirá directamente al objeto scripts que hay. Haremos doble clic para abrir el script. Como todos los objetos que hay en la escena son GameObjects, siempre podemos crear variables del tipo GameObject. En este caso la voy a hacer pública para poder asignarla desde el editor. Le voy a llamar, por ejemplo, objeto1. Guardamos el script. Y si volvemos al editor, veremos que aquí nos aparece la variable objeto1. ¿Vale? A esta variable podremos arrastrar cualquier objeto de la escena. ¿Vale? Ya sea una caja de texto, sea una cámara, una luz, ¿vale? Todos son GameObjects. Entonces, por ejemplo, vamos a arrastrar el cubo. Entonces, a través de esta variable podremos acceder a todas las funciones y propiedades que tengan los GameObjects. Ya hemos visto, por ejemplo, si escribimos el nombre de la variable, objeto1, y le damos al punto, veremos que nos aparecen todas las funciones que tienen los GameObjects y sus propiedades. ¿Vale? Estos que aparecen con el iconito morado son las funciones y los que aparecen con la llave inglesa son las propiedades o variables que tienen esos objetos. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que podemos utilizar la función setActive, ¿vale? Por ejemplo, setActiveFalse, ¿sí? Como está dentro de la función start, si le damos al play, el cubo desaparecerá, se desactivará. ¿Sí? Fijaos que el cubo está aquí, pero se ha desactivado. Otras propiedades interesantes, por ejemplo, que tienen todos los GameObjects, son, por ejemplo, su nombre. ¿Sí? Podríamos saber, en este caso, aquí si ponemos, por ejemplo, un print, podríamos imprimir por la consola el nombre del objeto. O, ¿vale? Podríamos concatenar, en este caso le voy a encadenar un espacio en blanco y también podemos acceder a los tags, ¿sí? Las etiquetas de los objetos. ¿Vale? Si guardamos el script y le damos al play, veremos que aquí en la consola aparece el nombre del objeto, en este caso se llama cube, y su tag. ¿Vale? Acordaros, el tag es esto, nos dice que está un tag, ¿sí? O sea que no tiene ningún tag. Vale, y algunos diréis, vale, pero para activar el objeto no necesitaba escribir código, lo podía hacer desde un simple botón. Sí, pero por ejemplo no podríamos hacer lo siguiente. Vamos a definir una función que se llame activar, desactivar objeto. Vale, perdón, se me ha olvidado el void, porque esta función no devuelve nada. Y por ejemplo podríamos hacer una función que hiciera lo siguiente: si el objeto punto está activo en la jerarquía, ¿vale? Le estamos preguntando si el objeto está activo, pues podríamos, por ejemplo, objeto1 setActiveFalse, ¿vale? Desactivarlo. Y si no, si el objeto está desactivado, pues haríamos lo contrario, ¿vale? Fijaos que el editor es bastante listo y nos está autocompletando el código bastante bien. Le damos al tabulador y guardamos el script. Pero esta función no se ejecuta sola, necesitamos llamarla. En este caso vamos a irnos al primer botón y en la función onClick, en el evento onClick mejor dicho, le diremos que queremos ejecutar del script ejemplo SUI la función activar-desactivar objeto. Si le damos al play y pulsamos el botón, fijaos que si el objeto está desactivado lo activa y si está activo lo desactiva. Sí, podemos alternar, cosa que antes no podíamos hacer con un simple botón y sin código. ¿Vale? Pero fijaos que esta función solo nos sirve para activar y desactivar el objeto que hemos asignado a esta variable en el editor. Podemos hacer algo mucho más inteligente, que es que esta función reciba como parámetro un GameObject.
¿vale? Por ejemplo, aquí voy a poner obj, es el nombre que le doy al parámetro, y aquí donde ponía objeto 1 voy a poner obj. Guardamos el script y si volvemos a la escena, fijaos, ahora aquí en el botón nos dice que no encuentra esta función. ¿Por qué? Porque la hemos modificado. Ahora la función recibe como parámetro un GameObject. Y ahora aquí podemos arrastrar cualquier objeto. Puede ser el cubo, pero puede ser también el plano. ¿Sí? Y si le damos play y pulsamos el botón, podemos activar y desactivar el plano, o podemos activar y desactivar la luz. ¿De acuerdo? Las funciones con parámetros son mucho más reutilizables que las funciones que no tienen parámetros. Y podemos reutilizar esta función tantas veces como queramos. Podríamos tener muchos botones en la escena que activaran y desactivaran diferentes cosas de la escena, por ejemplo. Otra función súper útil que tienen todos los GameObjects es la función getComponent. ¿Vale? Bueno, fijaos que aquí nos autocompleta con meshFilter. Bueno, le daremos así. Por ejemplo, la función getComponent sirve para acceder a cualquier componente de este objeto, ¿vale? En este caso el objeto era el cubo y yo sé que el cubo tiene un componente que es el meshRenderer, ¿vale? Podemos acceder, bueno, podríamos poner meshRenderer o renderer porque hay diferentes tipos de renderer, pero como todos son renderer, pues con renderer siempre podremos acceder, ¿vale? También podríamos poner, como digo, meshRenderer. ¿Vale? Pero bueno, como renderer es más genérico, ¿vale? Yo os recomiendo que pongáis renderer. ¿Vale? Y el meshRenderer ya vimos que tenía, por ejemplo, una propiedad que era el material. ¿Sí? Podríamos acceder al renderer de este objeto y a la propiedad material del renderer. Y ya sabemos que el material también tiene un color y, por ejemplo, pues aquí ya nos autocompleta esto, podríamos asignarle un color al material del renderer del objeto 1, ¿vale? Del que hayamos asignado aquí en la escena. Es importante que el objeto tenga un renderer porque si no fallará, ¿vale? Pero en este caso como lo tiene, pues esto debería darle al play. Vale, no lo vemos porque hemos desactivado el objeto, pero si lo activo veremos que el objeto está rojo. Voy a comentar esta línea que desactiva el objeto, ¿vale? Para que veamos cómo cambia de color. Sí, súper importante. Esta función getComponent que nos permite acceder a cualquier componente. Podría ser el renderer, el animator, podría ser la luz, podría ser la cámara. Sí, absolutamente cualquier componente que tenga un GameObject podemos acceder a través de esta función getComponent. ¿Vale? Que se escribe de una manera un poco especial, es porque es una función genérica que puede devolver cualquier tipo de dato. ¿Sí? Si os acordáis, cuando definíamos una función, le decíamos qué tipo de dato devolvía la función en caso de que lo devolviera. Si no devolvía nada, poníamos void, pero si la función devolvía un int, poníamos int, y esa función solo podía devolver ints. ¿Vale? La función getComponent es una función especial, una función genérica que puede devolver cualquier tipo de variable. En este caso, ese tipo hay que ponerlo aquí entre el símbolo de menor y mayor. Luego aquí va el paréntesis de la función y una vez nos devuelve el componente, pues podemos acceder pues, a las propiedades o funciones de esos componentes. De esta misma forma podríamos acceder al componente transform del GameObject, por ejemplo, para modificar su posición, rotación o escala. Pero en el caso del transform, como todos los objetos de la tienen transforms, no es necesario que escribamos getComponent. Podemos simplemente poner el nombre de la variable de tipo GameObject, en este caso es objeto 1, y podemos directamente poner .transform, ¿vale? Todos los GameObjects tienen una propiedad transform que hacen referencia al componente transform de ese objeto. De esa forma, por ejemplo, podemos modificar la propiedad posición del transform de ese objeto.
¿vale? Es importante señalar que, por ejemplo, no podemos modificar, si yo quisiera modificar la posición en X, e intento hacerlo, por ejemplo, así, ¿vale? Fijaos que me da un error. No podemos modificar solo una propiedad de la posición. Necesitamos modificar la posición entera. Entonces, para eso, si ponéis el ratón encima del position, veréis que position es un vector 3 y para crear un nuevo vector 3, lo que hacemos es escribir new espacio vector 3 y entre paréntesis le podemos pasar las coordenadas, ¿vale? Pues podríamos decirle, quiero que vayas a x1, y2 y z, pues 3, ¿vale? Guardamos el script y si le damos al play, veremos que el cubo no se ha movido porque, vale, porque el cubo está animado. Sí, aquí me he despistado, ¿vale? Fijaos que este cubo le habíamos puesto el animator y este animator, ¿vale? Si lo desactivamos, voy a parar esto, si desactivo el animator, vale, fijaos que ahora sí, el cubo se ha ido a la posición x1, y2, z3, ¿de acuerdo? Y ha cambiado de color, ¿vale? Es importante tener en cuenta que si un objeto está animado y tiene animada alguna de las propiedades que estoy intentando modificar, no me va a hacer caso, ¿vale? Si el objeto está animado, predomina lo que se le diga en la animación. ¿De acuerdo? Por eso, en este caso, no se ha movido, ¿vale? Importante detalle a tener en cuenta. En el caso de la rotación es un poquito diferente. Si escribimos objeto1.transform.rotation, rotation, ¿vale? Fijaos que el rotation no es un vector 3, es un cuaternión, ¿vale? Entonces, como os comenté, los cuaterniones son unas estructuras matemáticas basadas en números complejos y es muy complicado manipularlas directamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Podemos utilizar la función quaternion.euler de la clase quaternion y aquí podemos pasarle una rotación en grados Euler, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a decirle 45 grados en X, 30 grados en Y y yo que sé, 15 grados en Z. ¿Vale? Y la función quaternion.euler lo que hace es devolvernos un cuaternión. ¿Sí? Nosotros le pasamos la rotación en grados Euler, que es mucho más fácil de entender, y lo convierte a cuaternión y podemos asignarlo a la rotación. ¿Vale? Si le damos al play, veremos que, además de la posición, también hemos modificado la rotación 45 en X, 30 en Y, 15 en Z. Y podríamos hacer lo mismo con la escala. Objeto1.transform.scale. ¿Vale? Bueno, en este caso fijaos que tenemos dos, tenemos local scale y Lucy scale. Y bueno, también en position tenemos position y tenemos local position, ¿vale? La diferencia es si es la posición local, es decir, si el objeto está dentro de otro objeto, la posición local sería la posición respecto al objeto padre. Y en este caso, o si solo ponemos position, sería la posición global, sería la posición que tiene el objeto en la escena. Y con la escala pasa lo mismo, ¿vale? En este caso vamos a decirle local scale, ¿vale? Y en este caso pues también podríamos hacer un new vector 3 y pues en este caso vamos a hacerla el doble de grande, en X, en Y y en Z. ¿Vale? Y ahí podemos ver que además de moverlo y cambiar la rotación también le hemos cambiado la escala. ¿Vale? Con la rotación también pasaría igual. Tenemos local rotation, ¿sí? Y tenemos rotation, ¿vale? Local rotation sería la rotación respecto al objeto que lo contiene, si es que lo tiene, y rotation sería la rotación global, ¿de acuerdo? La rotación respecto a la escena. Un aviso sobre la escala. Os recomiendo que siempre intentéis tener objetos con escala uniforme. ¿Por qué? Porque si metemos un objeto dentro de otro que, por ejemplo, no tiene una escala uniforme, los objetos se suelen deformar, ¿vale? Os recomiendo que si creáis un objeto en el programa 3D, siempre hagáis un Apply All Transforms para que cuando importemos el objeto tenga una escala uniforme, ¿vale? Es decir, que sus valores en X y Z sean iguales.
Y si no, esto nos dará problemas a la hora de emparentar los objetos, ¿vale? Por ejemplo, voy a crear una esfera. ¿Vale? La voy a centrar en la escena, la voy a acercar aquí, ¿vale? Si yo ahora meto la esfera dentro de este cubo que no tiene una escala uniforme, ¿vale? Bueno, fijaos que no se ha deformado, pero me ha modificado la escala en y para que no cambie la forma. Así, si yo la esfera la quiero con escala uniforme, fijaos lo que pasa. ¿Sí? La esfera se me deformaría, ¿vale? Entonces esto, bueno, suele dar problemas, así que cuidado con esto. Vale, voy a sacar la esfera del cubo, voy a dejar el cubo con la escala 1, 1, 1 y vamos a poner la esfera, por ejemplo, aquí, en la posición 0,5.